Reseño crítica sin spoilers de la película animada Watchmen capítulo 1. ¿Será mejor que la película de Zack Snyder o en este caso que el cómic original? Pues acompáñame a contestar esta pregunta. Yo soy tu amigo Renardo. Comenzamos. Película animada recién estrenada en plataformas digitales con una duración de 84 minutos. Que como todos sabemos es una adaptación de la obra maestra, es decir, la novela gráfica de Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, la cual se considera una de las mejores historias de superhéroes de todos los tiempos. Y esta película se va a estrenar en dos partes. La primera parte fue lanzada ahorita en plataformas digitales y aproximadamente el 27 de agosto será lanzada en Amazon Prime Video y también en Blu-ray. Y la segunda parte se va a estrenar a partir del 2025. Muy bien, de hecho esto pasemos a la crítica con lo bueno y lo malo de la película animada de Watchmen capítulo 1 de este 2024. Ok, empecemos con las cosas positivas. Realmente a esta película no le tenía mucha fe, que digamos. Pero siendo sinceros, amigo, me pareció una buena adaptación. Sí, tiene algunos detallitos, los cuales ya hablaremos más adelante, pero en general me parece bien adaptada, sobre todo al cómic original. Otro punto positivo que le veo fue realmente la animación, dado que hicieron el diseño de los personajes muy parecidos al estilo de arte precisamente del artista Dave Gibbons. Así que realmente la animación es bastante bonita y me funcionó bastante. Inclusive hubo algunos efectos ahí de lágrimas y de lluvia en la animación que realmente me parecieron bastante buenos. Además de agregarle ese estilo retrofuturista también bastante cumplidor, como por ejemplo los autos eléctricos, que francamente me pareció una buena puntada en esta animación. Y obviamente aquí también le pongo palomitas al director de esta película, que viene siendo el director de animación Brando Vietti, que francamente me parece que hizo un trabajo bastante cumplidor. Otro punto positivo que realmente sobresalió en esta película fue precisamente el de la música realizada por Tim Kelly, que es una música que acompaña perfectamente la acción y el drama de esta película, pero además tiene un estilo bastante noir. Inclusive me parece mejor que la música original de la película de Zack Snyder, así que realmente me parece que hizo un excelente trabajo también el compositor Tim Kelly. Otro punto positivo vendría siendo las voces. En este caso las oí en inglés con subtítulos en español y francamente las voces en inglés son bastante buenas, sobre todo la de Rorschach, que por cierto se parece bastante a la de Batman. Y es aquí donde precisamente surge mi primera queja, que vendría siendo que en esta película solo hay como 10 actores de voz y esos 10 hacen todas las voces en esta película, que obviamente no está tan mal como la película animada del cómic de precisamente de Watchmen, donde nada más era una sola voz que hacía todas las voces, por cierto. Así que obviamente si lo comparamos con eso realmente no está tan mal, pero sí realmente me saca un poco de onda que en este caso limiten el presupuesto tan solo a 10 actores de voz. Esperemos que en la versión doblada al español no hagan ese tipo de cosas. Además, otro punto positivo que le vi a esta película fue precisamente el manejo de la historia del barco negro o la fragata negra, como quieran decirlo. Es decir, la famosa historia de piratas que estaba en el cómic también de Watchmen, que obviamente en la película de Zack Snyder se saltaron, aunque en la versión extendida sí está la historia de piratas, que realmente esa es la versión que les recomiendo que vean. Y en esta película sí le agregaron afortunadamente, aunque sí está un poquito diluida y está como en un formato tipo cómic, pero en este caso no me molestó, por lo menos la agregaron a la película. Muy bien, de hecho esto, ahora pasemos a las cosas negativas de esta película. La primera cosa negativa para mí se siente que la película está un poquito apresurada y realmente trataron de cubrir demasiados puntos argumentales tan solo en 78 minutos. Y siendo sinceros, no había ninguna necesidad, pudieron haber hecho esta película en 3 partes, como pasó precisamente con la película de Crisis en Tierras Infinitas. Y esto simplemente hace que no haya suficientes momentos de respiro para el espectador y la narración se sienta un tanto apresurada. Otro punto negativo vendría siendo para mí que esta película se autocensura, es como que la versión light del cómic original, porque se le quitan varias cosas gore, violentas, como por ejemplo en la fragata negra, y hasta de paso también quitaron las cosas sexuales y bastante rudas que pasaban en el cómic. Pero curiosamente sí dejaron el pene del Dr. Manhattan, que sí aparece desnudo en algunas tomas. Así que como ves es una adaptación un tanto rara porque hubo algunas cosas que sí quitaron y otras cosas que no las quitaron. Muy bien, de hecho esto me parece que la película de Watchmen capítulo 1 es una película sólida, respetuosa del material original y que diría yo medio satisface a los fanáticos de la obra original, pero sí
tiene sus fallitas. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios. Por lo pronto, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Y también te recomiendo este video de los 3 secretos ocultos de la película El Ejecutor de 1986. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.